Bienvenidos todo el mundo a Iglesia Crave Church. Me alegro de que estamos una vez más aquí juntos. Estuve fuera por un mes y fue un mes muy bonito donde pude descansar un poco, pero hoy es mi primer domingo de regreso y estoy bien alegre de estar aquí. Y también no solamente le queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que están aquí en Vancouver, Canadá, pero a todos los que nos ven en línea y a Honduras. Honduras, los extrañé un montón. Espero que me hayan extrañado a mí también. Y me alegro de que estamos aquí todos juntos. Y hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama Temor de Dios. Entonces, ¿están emocionados o no? Estamos emocionados. Y esta es una serie donde al final de esta introducción, porque hoy vamos a tener una introducción, al final de esta introducción voy a dar la historia de cómo nosotros llegamos a este estudio que vamos a tener. Tal vez por unas 6 a 8 semanas vamos a estar en esta serie y va a ser una serie muy importante para que de verdad ponga el año 2021 en su perspectiva correcta. Y quiero empezar por decir de que yo creo que es posible de que la iglesia del siglo XXI ha perdido el temor de Dios. Puede ser posible de que la iglesia de nuestra iglesia moderna, nuestra iglesia ahora en día, haya perdido el temor de Dios. Y a veces nosotros ni sabemos de dónde viene esa doctrina del temor de Dios. O a veces nosotros escuchamos la expresión el temor de Dios, pero no sabemos ni tenemos ni la menor idea de lo que significa el temor de Dios. Y a veces tenemos la definición incorrecta de lo que es el temor de Dios. Entonces, por eso vamos a entrar en una serie de tal vez de 6 a 8 semanas y toda esta serie va a estar basada sobre el libro de Malaquías. Es un libro bien tremendo y estoy bien emocionado para estudiar este libro. Vamos a ir de verso en verso en verso durante las próximas 6 a 8 semanas y va a ser un estudio muy profundo, muy bueno. Creo que Dios va a confrontar nuestros corazones. Pero la confrontación no tiene que ser mala. La confrontación siempre es algo muy necesario cuando viene de parte del amor. Y nuestro Padre empieza con amor. De hecho, Malaquías capítulo 1 empieza con los amo. Y después viene la confrontación. Pero ¿de dónde viene eso del temor de Dios? Se ve en Proverbios, pero va más que lo que vemos en Proverbios o en algunos libros que nosotros leemos. Es tan profundo esto que Dios tiene 7 espíritus. Y uno de esos 7 espíritus es el temor de Dios. So, first slide. Aquí están los 7 espíritus de Dios. Está el espíritu de Jehová. Está el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de sabiduría y el espíritu de temor a Dios. Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y espero que puedan poner atención, es esto, de que cuando se pierde el temor de Dios, para mí, lo que yo he visto en muchas congregaciones, muchas iglesias, en nuestra temporada de la iglesia moderna, es que cuando el temor de Dios se va, los otros 6 espíritus se van también. Así es. Y es interesante que nosotros de verdad oramos por conocimiento. Nosotros cuando oramos pedimos inteligencia, consejo, sabiduría, pedimos poder. Y pedimos todas estas cosas y le pedimos al Señor, yo quiero tu poder, yo quiero tu consejo, dame tu dirección, dame tu inteligencia, tu sabiduría. Pero es interesante que nosotros le estamos pidiendo al Señor sabiduría, poder, conocimiento y todas estas cosas que hacen parte del Espíritu de Dios. Pero lo que no le pedimos y a veces lo que no poseemos es el temor de Dios. Y cuando el temor de Dios sale de la iglesia, también sale todo lo demás. Y de esto se basa esta serie nueva que vamos a estudiar en el libro de Malaquías. El pueblo de Israel había perdido el temor de Dios. Y por eso perdieron la honra y la adoración que tenían para el nombre de Dios. Cuando se va el temor a Dios, también se va la honra y la adoración. No se va el servicio religioso. No se va la acción de la adoración, sino que se pierde la honra y la adoración dentro del corazón. Las acciones permanecen. El servicio religioso siempre se ve, pero lo que se pierde es lo que a Dios le importa más. Y eso es en el corazón. Entonces, le voy a empezar esta serie con el fondo histórico del libro de Malaquías. Cuando yo empecé a estudiar acerca del fondo histórico del libro de Malaquías, yo solo quería estudiarlo para mi propia comprensión, pero cuando empecé a ver todo lo que estaba pasando durante el día de Malaquías,
dije yo, puchica, todo esto se relaciona como uña y carne a nuestro día hoy. Entonces dije yo, no voy a ni empezar con el capítulo 1 de Malaquías. Voy a empezar toda esta serie con una introducción a lo que estaba pasando durante ese día. Y quiero empezar por diciéndoles que Malaquías significa mensajero. Muchos teólogos dicen y están de acuerdo de que Malaquías no era ni el nombre de la persona que escribió el libro de Malaquías. Era la ocupación de él, que significaba que era mensajero. Mucha gente dice, muchos teólogos, la mayoría de ellos dicen que el nombre Malaquías no era el nombre de la persona que escribió este libro, sino que era solamente su descripción. Malaquías también es el último libro del Viejo Testamento. Después que Dios dio este mensaje a su pueblo Israel, no le volvió a hablar a Israel por 400 años. Y hay un motivo por qué Dios los dejó. Hay una razón por la cual Dios dejó de hablarle al pueblo de Israel por 400 años. Imagínense, es muy interesante. El libro de Malaquías fue escrito 100 años después del regreso del exilio de Babilonia. Entonces, acuérdense de que Israel tenía un mal patrón. Y el patrón de Israel es que se volteaban a Dios y se volteaban de Dios. Se volteaban a Dios y después le daban la espalda a Dios. Se volteaban a Dios y después le daban la espalda a Dios. Se arrepentían y después... y si ustedes pueden ponerse a pensar, eso es muy similar a la vida del cristiano del 21 siglo. Nos arrepentimos, venimos al altar a arrepentirnos y después nos alejamos de Dios. Cuando nos va mal, le pedimos al Señor que nos salve, el Señor nos salva, después nos volvemos a arrepentir. Nos acercamos, después le volvemos a desobedecer y nos alejamos. Después nos va mal. ¿Y cuál es el patrón? Cuando nos va mal, nos regresamos a Dios, nos arrepentimos y después estamos cerca de Dios. Lo que hacía Dios durante el día de Israel, cuando Israel era la nación central del mundo, que todavía es, pero ahorita no se ve, es que cuando ellos le daban la espalda a Dios, Dios les mandaba un mal rey, un rey malo, un mal gobernador. Cuando se volteaban de regreso a Dios y se arrepentían, ¿qué es lo que él hacía? Dios les daba un rey bueno. Entonces, en una de estas vueltas, lo que pasó fue que Israel se alejó de Dios. Entonces Dios los entregó al reino de Babilonia. Estuvieron allí cautivos. Después, el rey de Persia conquistó el reino de Babilonia. Y el rey de Persia les dio la salida a ellos. Después de que el rey de Persia les da la salida a Jerusalén, a los judíos, a Israel, 100 años después se escribe este libro. Entonces ellos salieron del exilio. Ellos regresaron del exilio de Babilonia. Y en este tiempo, cuando ellos salieron, Israel estaba muy mal. Y les voy a decir cómo estaba Israel. Número 1, Jerusalén estaba desierta. No había mucha población. Los países vecinos no querían a los israelitas. Entonces nadie quería a Israel. ¿Han estado ustedes en una fiesta donde la gente que está en la fiesta no te quiere ir? O peor, ¿has estado en una iglesia donde los hermanos que te deben de amar no te aman? Donde entras a la iglesia y te sientes juzgado inmediatamente porque viniste con gorra a la iglesia. Hay algunas iglesias donde no les permiten a los muchachos entrar a la iglesia con gorra porque dicen que es falta de respeto. Y hay un testimonio de un pastor ahora que cuando él estaba joven, un diácono no lo dejó entrar a la iglesia porque andaba con gorra. Y el problema, ¿por qué? Y el problema de eso es, el problema fue que este muchacho lo sacó el diácono y la razón por qué el muchacho andaba con gorra era porque él se sentía acomplejado porque se le estaba cayendo el pelo. Entonces es interesante estar en un lugar donde no te sientes bienvenido. Cuando Israel sale del exilio, cuando pasó el exilio después de Babilonia y llegan a Israel, a la tierra de Israel, los países vecinos no querían a Israel. La tierra era estéril y estaba pobremente cultivada, entonces no había fruto. El templo estaba reconstruido, pero no era ni la mitad de lo que era en el día de Salomón. Entonces ellos tenían el templo que lo habían reconstruido, pero ni era ni la mitad del esplendor de lo que era cuando el rey Salomón estaba allí. No tenían un palacio porque no tenían un rey, porque el rey de Persia los gobernaba, entonces no tenían ni su propio gobierno. Estaban tan lejos de lo que un día fueron durante el reino del rey David. Estaban decepcionados, desilusionados.
se empezaron a sentir depresionados 100 años después de estar en esta condición. Estaban tan depresivos que se empezaron a preguntar, ¿será que todo esto vale la pena? Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Malaquías. Israel estaba tan mal, no eran ni la mitad de la imagen de lo que eran durante el reino de David, que ellos empezaron a decir, ¿será que todo esto vale la pena? Tenemos 100 años de haber regresado y no vemos ni la sombra del reino que supuestamente debemos ser. Porque acuérdense que ellos han tenido, Israel tiene una promesa todavía. La iglesia no es el Israel espiritual. Dios tiene pactos con Israel, tiene pacto con la iglesia y tiene pacto con las naciones. Son 3 pactos diferentes. Y a veces nosotros mezclamos los pactos y pensamos que nosotros somos el Israel espiritual y todas las promesas que le caen a Israel en el Viejo Testamento las clamamos como que son de nosotros. Pero todas las maldiciones decimos no, las maldiciones no, solo las promesas. Pero la verdad es que ahí todo eso es para Israel, no es para nosotros. Entonces Israel tenía una promesa, pero no era ni cerca de la mitad la realidad en la que ellos están viviendo. ¿Qué hace uno cuando tiene una promesa, pero la realidad de ellos es una contradicción? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una promesa de parte de Dios, pero estamos viviendo en una contradicción? Ahí es cuando ellos empezaron a preguntarse, ahí es donde se formó una pregunta específica, que es el tema principal de sus vidas en este libro. Es una pregunta que tal vez tú te has preguntado. Es una pregunta que tal vez te estás preguntando en este momento. Es una pregunta que nosotros llegamos a preguntarnos cuando vemos que tenemos una promesa de parte de Dios, pero nuestra realidad y nuestras circunstancias no se ven ni cerca a lo que Dios nos ha prometido. Es una pregunta que tal vez te has preguntado en este tiempo de la pandemia. Es una pregunta que nosotros a veces nos hacemos con sinceridad. Estamos agotando nuestras fortalezas. Esta es una pregunta que nosotros llegamos a preguntar cuando ya no vemos salida, cuando estamos perdiendo la esperanza. Y la pregunta es esta: ¿por qué molestarse? ¿Por qué molestarse? Y a veces nosotros estamos en una situación donde estamos preguntando, ¿cuál es el punto de seguir aquí? ¿Cuál es el punto de seguir viviendo? ¿Cuál es el punto de estar en lo que estamos? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué molestarse con lo que estoy haciendo? ¿Por qué molestarse con ir a la iglesia? ¿Por qué molestarse con orar? ¿Por qué molestarse con creer? ¿Por qué molestarse por ayunar? ¿Por qué molestarse con ser bueno? ¿Por qué molestarse con seguir siendo cristiano? ¿Por qué molestarse con seguir creyendo? ¿Por qué molestarse con la esperanza? ¿Por qué molestarse? ¿Cuál es el punto de que aquí es donde estaba Israel? En un momento donde ellos estaban preguntando, ¿cuál es el punto? ¿Por qué molestarse? Entonces ese es el título de mi mensaje hoy, que es la introducción a Malaquías. ¿Por qué molestarse? Se volvieron complacientes, que ya no querían seguir adelantando, ya no querían seguir creciendo, no querían ser fructíferos, no querían mejorar. Estaban complacientes. Se fueron acomodando. Y esta depresión en que vivían ellos empezó a tener un fuerte efecto en sus vidas religiosas, en su vida de fe. En su pasado, Israel había aprendido la lección de la idolatría y después de su reciente exilio habían aprendido a no perseguir otros dioses o cambiar su fe. Entraron en esa lección de no adorar otros dioses porque sufrieron la consecuencia. Pero su fe se había convertido en una formalidad casual, donde venían a la iglesia casualmente. Quiero que me respondan porque están un poquito muy callados, ¿ok? Yo creo que los hermanos de Honduras les están ganando a ustedes. Es cierto. Cuando veo los videos, ahí están ellos bien alegres recibiendo la palabra. Imagínense que ellos llegaron a un punto donde no cambiaron su fe. No adoraron ídolos ya. Aprendieron esa lección ya. Pero ahora están en otro problema. Y el problema es que toda su fe se ha convertido en una casualidad formal. Siempre iban a la iglesia, pero era por tradición y costumbre. Iban al templo, adoraban al Señor, pero era por costumbre. Digan costumbre.
Era un ritual sin realidad. No era la prioridad de ellos. Y estaban presentes algunos de ellos en la iglesia, pero venían solamente por cumplir. No es que el corazón estaba atado a la misión ni al corazón de Dios. Iban a veces solamente porque no querían que los vecinos los criticaran. No querían que los hermanos en la iglesia los criticaran tampoco. Se querían venir porque querían tal vez lavarse la conciencia, decir, fui a la iglesia y no estoy mal, pero tampoco estás ahí de corazón. Iban a la iglesia, pero lo hacían por tradición y costumbre. Era un ritual sin realidad, no era la prioridad de ellos. Y ahora aquí es donde ellos empiezan a preguntar, ¿cuál es lo mínimo que le podemos dar a Dios sin que Él se enoje? Aquí es donde ellos empezaron a preguntar, ¿cuál es el tiempo mínimo que le podemos dar a Dios? Le traían una propina, pero no le traían un regalo. En inglés se dice, they bought him a tip, but they never brought him a gift. Querían salirse del compromiso con lo más mínimo. Querían pecar lo más cerca a la santidad. No vamos a tener relaciones sexuales al 100. Solo vamos a estar ahí casi por cerca, pero no vamos a tener la relación sexual antes del matrimonio. Porque si tenemos la relación sexual y le damos al 100%, estamos pecando. Querían caminar alrededor del pecado, bailar con el pecado. Querían, ¿cómo se dice? Flirt. Querían coquetear con el pecado porque pensaban que con solo coquetear y no casarse con el pecado estaban bien. Ese era el problema de Israel. Ya no era de corazón. Estaban buscando cómo hacerlo lo mínimo. Querían buscar cómo hacer el bien, lo que le agradaba a Dios, la adoración, el honor. Querían buscar lo mínimo de cómo honrar a Dios. No querían ya dar a la iglesia su corazón, su mente, de sus finanzas. Y empezaron a traerle a Dios sus sobras. Y la verdad es que entre menos le metes a tu fe, menos le puedes sacar. Y entre más tú le metes a tu fe, más tú le puedes sacar. Y los sacerdotes, que eran el liderazgo de la iglesia, empezó a actuar de la misma forma que la gente. Solo cumplían sus responsabilidades para obtener un cheque y poder comer. Esto es lo que estaba pasando durante el día de Malaquías. Los líderes de la iglesia solo venían a cumplir sus rituales, venían a tener el servicio o el culto o la experiencia, y lo hacían solo por salir del compromiso, porque querían tener un cheque y poder comer. Y Dios estaba viendo eso. Es tanto la cosa que cuando uno abre el libro de Malaquías, Dios empieza con amor, y después cuando Él empieza el libro con amor, Él se dirige primero a sus líderes. El liderazgo es quien Dios confronta primero. Solo cumplían sus responsabilidades para poder obtener un cheque y comer. A ellos ya no les importaba el crecimiento espiritual de su pueblo. No les importaba si su congregación llegaba a tiempo o si llegaban al templo o no. Entonces, a veces nosotros los seguidores de Cristo tenemos una iglesia a la que pertenecemos. Y en la iglesia que pertenecemos hay liderazgo. Y cuando nosotros venimos a una iglesia y queremos estar debajo del orden de Dios, nosotros como seguidores de Cristo, porque escuchamos su palabra, entendemos su palabra, tenemos entendimiento, digan amén. Amén. Tenemos sentido común, digan amén. Amén. Tenemos inteligencia, digan amén. Amén. Proclámenlo para su vida. ¿Tenemos inteligencia, sí o no? Amén. Somos inteligentes, ¿verdad? Dígale a su vecino, tú eres inteligente en el nombre de Jesús. Tenés un cerebro que funciona, dígale. Entonces, cuando nosotros tenemos un cerebro que funciona y leemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios habla del sometimiento, vemos de que cuando nosotros operamos bajo la fórmula de Dios, no la fórmula del humano, no la fórmula de tu preferencia, no la fórmula de tu tradición, no la fórmula de lo que tú esperas.
Cuando trabajamos bajo el orden de Dios, Dios forma lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay liderazgo. Y los que somos seguidores de Cristo nos sujetamos bajo el liderazgo. Díganme. Amén. Cuando nosotros nos sujetamos bajo el liderazgo, los que somos un poco difíciles ya no nos gusta eso. Y no se dejen llevar por qué tan bueno y bonito la persona puede hablar o actuar durante el tiempo de la comida. Lo que uno tiene que ponerse a ver es cuando estás llegando tarde y tu líder te dice, ¿por qué estás llegando tarde? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? ¿Se te sube la temperatura por dentro y ya se te sale el demonio o qué? No nos gusta. No nos gusta. Entramos con una sonrisa 15 minutos tarde y nos dice ya el líder, hey, tenemos que empezar, hace 15 minutos, deberías de estar aquí 10 minutos temprano. El semblante de la cara se nos cae. Somos como Caín. Si usted se pone a leer, ¿qué es lo que Dios le dijo a Caín? ¿Qué le pasa a tu rostro? Tu semblante se ha caído. Nosotros somos igual que Caín cuando traemos nuestra ofrenda a la iglesia y Dios nos confronta por medio de nuestros líderes. Pero estos líderes aquí no les importaba nada. Llegaba la gente o no llegaba, no les importaba. Entonces, cuando nosotros tenemos líderes espirituales, donde Hebreo 13, creo que es Hebreo 13, versículo 17, no me recuerdo muy bien, ¿ok? Pero dice que los líderes somos los que somos los responsables por el bienestar del alma. ¿Y qué significa eso? Significa de que a veces va a haber momentos donde la gente de Dios va a ser emocional, va a tomar una decisión incorrecta, tiene tendencias malas, tiene tentaciones que lo tientan. ¿Y qué es el deber del líder? El deber del líder no es gobernar, donde uno de forma de imponer, porque cuando hay autoridad y sometimiento en la casa de Dios, no hay necesidad de imponer. Pero ¿cuál es la responsabilidad de un líder que es bajo la dirección de Dios? El líder tiene que confrontar. El líder tiene que corregir. El líder tiene que decir, hey, he notado algo y yo quiero saber qué es lo que está pasando de tu lado. Y si la persona está mal, pues viene la corrección. Si la persona trae una historia donde es que me quebré el pie y pues, estuve en el hospital por 3 semanas y el celular se me quebró, ya no te puedo contactar y no te puedo responder. Entonces uno dice, bueno, pues te entiendo, ¿verdad? Que está un poco difícil que se te quiebre el pie y si te perdés el celular, estoy seguro que mandas a alguien que te compre uno, ¿verdad? Porque un celular es como un hijo. Así dicen los científicos, que cuando uno pierde un celular se siente como que el hijo se le ha perdido a uno. Dicen también que hay una reacción en el cerebro donde es más fuerte la reacción cuando uno pierde el celular que cuando uno pierde a un hijo. Pero digamos, ¿verdad? Que se te perdió el celular por 3 semanas, se te quebró la pierna y se te fue la voz. Digamos. Entonces, por lo menos nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que pasó, por qué nos llegaste. Y tú explicas. Y si tu explicación está buena, pues nada, está bien. Si tu explicación está mala, viene la corrección. Pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo del Señor cuando no entiende esto? Viene la corrección y nos enojamos. Y nos rebelamos. Pero la verdad es que los rebeldes son los que pierden. Nosotros no perdemos nada cuando nosotros salimos de nuestra responsabilidad. Los que pierden son los que son necios. Por eso en Proverbios dice, no corrijas al necio, porque si corriges al necio, te va a castigar. Y es cierto, cuando uno corrige a la gente inmadura, es lo peor. Yo le dije a mis líderes en la iglesia inglesa, yo no le doy consejo a nadie, yo solo consejo de aquí generalmente. Porque aprendí mi lección. Tengo 8 años de estar haciendo esto. Cuando yo le daba consejo a mucha gente, no sabía si era a una persona sabia y no sabía si era una persona necia. Pero hay más necios que sabios. Y entonces cuando yo daba consejo y daba dirección, ¿qué es lo que hacía el necio? Me castigaba. Torcían mis palabras y empezaban a hablar y decir cosas y se salían de la iglesia. Entonces 8 años después, que está ahorita, dije yo, no doy consejo a la gente que no conozco. Aunque estén necesitados. Tal vez si el Espíritu Santo me dirige,
pues otra cosa. Pero de regla, ya no aconsejo a nadie. Mi consejo viene de aquí y después de aquí, mire, calladito, Dios te bendiga, todo va bien. Porque la verdad es que hay muchos necios. Y la verdad, por la razón por la cual hay muchos necios, porque hay muchos padres que están ausentes de la casa. Muchos hijos se están formando sin papás. Muchas hijas se están formando sin papás. Y hablo papás porque normalmente son las madres las que los cuidan. Y entonces hay una irresponsabilidad tan grande y el patrón se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y entonces la gente que llega a la iglesia cuando recibe corrección, porque no están acostumbrados a recibir corrección, especialmente los jóvenes. Los jóvenes a veces son los más difíciles. No. La verdad es que todos están igual. Los jóvenes, los adultos y hasta los viejos también. A veces es más difícil con los viejos porque ya están todos torcidos y querer levantar un palo que está doblado es difícil. Querer levantar un palo que está doblado es quebrarlo. Entonces a veces Dios me dice, cállate, no le digas nada, hombre. Se quiebra ya, se quiebra. Entonces mejor a veces uno mire y solo habla la palabra y que el Espíritu Santo sea el que los corrija. Pero ¿qué es lo que estaba pasando durante el día de Malaquías? Los líderes de la iglesia estaban viendo el mal y no corregían el mal. Porque el mal no estaba solamente en las personas. El mal estaba en ellos también. Y tú nunca vas a querer desentronar un ídolo en el corazón de alguien más cuando tú cargas el mismo ídolo. Alguien que fornica no le puede decir a otro, baja el ídolo de la fornicación vos. ¿Por qué? Porque ahí lo carga él también. Un mentiroso no le puede decir a otro mentiroso, deja de mentir. ¿Por qué? Porque el ídolo de mentira lo carga los dos. Y a veces el que lo carga, el que necesita hacer la corrección, carga el ídolo más grande. Es mucho más mentiroso. Porque se para a predicar la verdad mientras vive una mentira. Terrible. Entonces, los sacerdotes, el liderazgo de Malaquías, estaban mal. Eran hipócritas. Llegaban a la iglesia a adorar al Señor, pero vivían mal. Ellos estaban descuidando la enseñanza de las Escrituras. Ya no confrontaban el pecado del pueblo. No invertían el amor. Porque a veces nosotros pensamos que la corrección es la única forma de amar. Eso no es cierto. Nosotros también tenemos que ser pacientes con los demás. Tenemos que cuidar de los demás. A veces nosotros solo queremos sacar, pero nunca hacemos depósitos. Y esto ha sido un gran problema en la iglesia hispana. Que en la iglesia hispana, o en la mayoría de las iglesias, pero en la iglesia hispana me voy a dirigir porque es la verdad y eso es lo que el Señor me ha mandado y es la carga que Él me ha puesto a corregir. Amén, gracias. Thanks, mom. La iglesia hispana, en las iglesias religiosas, ¿verdad? Dicen, comportamiento primero, creencia segunda, y después puedes pertenecer. Si cambias tu comportamiento y crees lo que nosotros creemos, entonces podrás pertenecer a nosotros. Pero si nosotros vemos la historia de Jesús y cómo Jesús dirigía a los demás, era lo opuesto. Él decía, tú puedes pertenecer a mí, cree en lo que yo creo, y después yo cambio tu comportamiento. Glory to God. Finally, one clap. Eso es lo que se llama la gracia. Ahora, la gente religiosa, como los fariseos, la gente legalista, estos tipos de mensajes dicen, ya no están siendo santos ustedes. Están dejando la santidad. Y cuando usted le pregunta a un religioso o a un legalista qué es la santidad, 100% o tal vez el 99% de las veces nunca te van a poder responder qué es la santidad. Te dan una respuesta bajo la interpretación de lo que ellos entienden, pero nunca se pueden ir a la Biblia porque tienen lecciones de gente que ha estado en los púlpitos, que han escuchado a otros, pero nunca han estudiado ellos mismos
y después repiten esto aquí y los que escuchan lo graban y lo vuelven a repetir a los demás y se va pasando una cadena de religiosidad. Y es tan triste que la gente a veces no sabe de dónde saca las cosas. Y dicen, ahí está en la Biblia. ¿Pero a dónde? Y no estudian. O leen, pero no saben interpretar. Porque el Espíritu Santo no les ha quitado el velo. Porque el corazón no está listo. Este era el problema de estos sacerdotes. No amaban a la gente. Porque el amor no es solamente corrección. Imagínense que ustedes nazcan en un hogar donde sus padres lo único que hacen es corregirlos. ¿No se cansarían? De solo que le digan, hey, no hiciste bien la cama vos, ¿qué te pasa, chamaco? No lavaste los trastes. Limpiaste, pero no limpiaste bien. Hablas, pero hablas todo horrible. Te vestiste mal hoy. Lo hiciste terrible. Lo hiciste mal. Por años y años y años y años. Y corrección, pero nunca amor. Nunca un abrazo. Nunca te dicen, hoy lo hiciste bien. Nunca te motivan. ¿Qué es lo que va a pasar con ese corazón de ese niño? Se va a apagar. Va a ser una candela que tú le estás haciendo así, ¿ve? Porque ser líder no solamente significa corrección, significa amor. Hay padres que tienen a sus hijos totalmente perdidos, no por falta de corrección, sino por falta de amor. Viceversa. Hay otros padres que solo se comprometen con ser los amigos de sus hijos, pero no los padres de sus hijos. Y ustedes ya saben que yo he dicho esto muchas veces. Que el hijo o la hija puede ser una gran malcriada y le puede gritar al papá o a la mamá de una forma terrible y ninguno de los padres les dice nada al hijo. Y a la hija o el hijo se le van camarando encima. Así se dice, ¿verdad? Encaramando. Did I say it right? ¿Me entienden ustedes, hermanos? Yo estoy seguro que me entienden. Y ese le monta encima, pues. Y ahí la hija o el hijo parece el papá. Y la mamá o el papá parece el hijo. Yo me recuerdo que mi mamá cuenta una historia. Bueno, mi abuelo que está aquí, llegó aquí a Canadá y llegó aquí a Vancouver. Yo me enojaba con mi mamá de chiquito, ¿verdad? Y una vez le estaba gritando a mi mamá de chiquito, ¿verdad? De chiquito. Y mi mamá no hacía mucho porque tal vez no tenía la experiencia que tiene ahora. Y mi abuelo solo me quedaba viendo a mí, así ves la miniatura, ¿verdad? Y la quedaba viendo a mi mamá y que me quedaba viendo a mí. Y sarcásticamente me decía a mí, así es, hijo. Usted mande a su mamá. Siga dándole duro. ¿Y qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba haciendo una corrección. Tal vez no es una corrección típica, pero fue una corrección que hizo a mi mamá reflexionar. Porque no se puede ir a los dos extremos. No se puede ir al extremo donde uno solo corrige a los hijos, ni tampoco se puede ir al otro lado donde todo es permisible por debajo del nombre del amor. Y este era el problema de estos sacerdotes. Estos sacerdotes estaban peor, porque ni corregían ni amaban. No tenían cuidado de las vidas espirituales. Solo hacían las cosas por cumplir, como que si cualquier cosa estaba bien para Dios. Ya no le ofrecían lo mejor a Dios. Simplemente seguían una rutina casualmente. Ahora, el problema era que esto no solamente les afectaba la vida espiritual, sino que la verdad es que cuando tomas una actitud en tu vida espiritual que está mala, te va a afectar en tu vida de moralidad. ¿Entendieron? Cuando tú tomas esta actitud con Dios, esto en tu fe, en tu vida espiritual, esto va a afectar tu vida moral. Cuando uno dice, ¿por qué molestarse con Dios? No tarda uno en decir, ¿por qué molestarse con ser bueno?
no tarda uno. Cuando uno dice, ¿cuál es el punto de molestarme con Dios? No tarda uno en decir, ¿cuál es el punto en tratar de ser bueno? En otras palabras, cuando una generación dice, ¿por qué molestarse con Dios? La próxima generación dirá, ¿por qué molestarse con ser bueno? Y nosotros somos testigos de este efecto en nuestra generación presente. La generación anterior dijo, ¿cuál es el punto de preocuparnos y molestarse con Dios? ¿Qué es lo que está pasando en esta generación? Esta generación está diciendo, ¿cuál es el punto de molestarse con ser bueno? Por eso hay confusión, por eso hay tanta maldad. El año 2020 ustedes vieron desastres por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la generación anterior dijo, ¿por qué molestarse con Dios? Entonces esta generación presente, que nosotros somos testigos, está diciendo, ¿por qué molestarse con ser bueno? Entonces la gente en el tiempo de Malaquías decía, cuiden de ustedes mismos, ganen mucho dinero y no le den nada a Dios. Trabajen, hagan mucho dinero y denle lo más mínimo al Señor. Empezaron a trabajar en vez de honrar su sabático, que el sabático lo acerca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos construyeron mercados fuera de la ciudad para poder trabajar en el sabático. Y en el sabático para los israelitas durante ese tiempo era algo sagrado que Dios quería que cumplieran, que guardaran su día de descanso. ¿Cómo esto se traduce a nosotros? Esto se traduce con los cristianos que dicen, hoy no tengo tiempo de ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. No van a la iglesia porque necesitan, y no estoy, por favor, no estoy diciendo que a veces hay momentos donde hay una emergencia en el trabajo, uno tiene que ir, ¿verdad? Y uno va. Eso yo lo entiendo 100%. Uno puede tal vez faltar un par de domingos porque tal vez en el trabajo están necesitados o algo pasó. Eso es tranquilo. Lo que estoy hablando es la gente que tiene esto por costumbre, donde solo va a la iglesia 2 veces al año. Totalmente dejaron a Dios. Y yo cuando trabajaba en lo natural, en lo secular, yo a veces no quería, pero tenía que ir a trabajar un domingo. Y a mí me costaba dejar la iglesia porque a mí me gustaba ir a la iglesia. Y yo le decía a mi jefe, no me comprometo los domingos, pero habían ocasiones donde él me decía, te necesito hoy, porque solo era él y yo que trabajábamos, te necesito. Entonces yo le decía, mamá, ¿qué piensas vos? ¿Voy o no? Me dice, si él te necesita y te lo está pidiendo y normalmente no te lo pide, pues ayúdalo, hijo. Y yo me iba a trabajar, perdía un culto, 2, 3 cultos al año, ¿verdad? Porque no hay que ser legalista. El problema es cuando uno empieza a hacer eso de costumbre. O hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir al cumpleaños. Hoy no voy a ir a la iglesia porque el día está bonito. Y ya saben lo que viene después, ¿verdad? Hoy no voy a ir a la iglesia porque el día está feo. Si está soleado no quieren ir porque está bonito, tienen que disfrutar, ir al parque, pero ahora como ya está el COVID no pueden, se fregaron. Pero cuando el día está feo dicen, no, es que me da miedo ir a manejar en la lluvia. Pero cuando vas a un cumpleaños puede estar lloviendo y nevando y vas arriado. Te la buscas, ¿cómo? Encuentras forma, te vas en el bus, ordenas un Uber, te buscas un taxi, cualquier cosa, pero vos vas al cumpleaños porque la chuleta tuya está bien gruesa. Entonces, el pueblo de Israel durante el día de Malaquías prefieren ir a trabajar que guardar el sabático, que era un momento donde ellos descansaban físicamente y crecían en su intimidad con Dios. Nuestra iglesia tiene un día de descanso a la semana, porque yo creo que es bíblico descansar un día por lo menos. El lunes, toda nuestra iglesia debe de estar quieta. Toda la iglesia. Y hay líderes que están violando esto. Y por eso cuando prediqué el mensaje en inglés, que lo vamos a poner hoy, los que entienden inglés, les sugiero que escuchen hoy el mensaje en inglés también. Les llamé la atención. Si nuestro día de descanso es el lunes y tú no estás descansando porque estás trabajando, estás violando algo. Si Dios descansó en el 7º día, ¿por qué nosotros no vamos a tener un día de descanso? Y la razón por qué a veces nosotros no descansamos es porque no confiamos en Dios. Es un principio de adoración, de confianza en Dios. Pero el haberse alejado de Dios no solamente les afectó en el consumerismo ni en el materialismo, también les afectó su vida familiar un montón.
¿por qué debo serle fiel a Dios? Muy pronto se convierte en ¿por qué debo serle fiel a mi esposa? ¿Por qué debo serle fiel a Dios? Muy pronto se convierte en ¿por qué debo serle fiel a mi esposo? Especialmente cuando se ponen un poco viejitos y un poco más gorditos. Y el resultado de este efecto de haberse alejado de Dios hizo que un montón de hombres en el día de Malaquías dejaran a sus esposas por mujeres de otros lados. ¿Y qué es lo que resultó? Resultó que un montón de viudas empezaron a tener problemas financieros y dejaron un montón de hijos huérfanos. Entonces el estado de Israel se hizo bien pobre y no tenía un gobierno para tener welfare, que es la ayuda económica que nosotros tenemos aquí en Vancouver, Canadá. Entonces, el Estado de Israel durante esos días estaba terriblemente mal. Ahora, cuando los tiempos se ponen mal, como humanidad, nosotros siempre queremos buscar a quién culpar. Digan amén. A veces nos cuesta culpar a nosotros mismos y le queremos poner y echar la culpa a cualquiera. Y en estos momentos, a quien estamos echando la culpa es al gobierno, ¿verdad? En estos días. Pero como esta gente en Israel no tenían gobierno, no tenían quien culpar, pero sí tenían a un Dios. Entonces eso fue precisamente lo que hicieron, culparon a Dios. Dijeron, tú eres el responsable de todo esto. Tú. Culparon a Dios. Ellos pensaron, entonces si Dios no se molesta por nosotros, entonces nosotros no nos vamos a molestar por Él. Ellos dijeron, si Él nos paró de amar, entonces nosotros también lo vamos a parar de amar. Las circunstancias en las que se encontraban los hizo pensar a Israel que Dios no era un Dios de amor y que los había abandonado. Y quizás hoy tú te sientes igual durante esta pandemia o durante esta temporada difícil de prueba. Tal vez tú sientes que Dios te ha abandonado. O tal vez tú sientes que Dios se olvidó de ti. O tal vez tú tienes amigos o familiares que han dejado a Dios porque ellos sintieron que Dios los dejó a ellos. Y estamos en una temporada donde todos nosotros, el mundo está sufriendo, especialmente los cristianos, porque los cristianos, los ateos y los que no son cristianos no pusieron su fe ni su esperanza en Dios. Entonces, les hace igual si están bien o están mal, porque no tienen quien culpar. Pero cuando los cristianos ponen su esperanza en Dios y sienten que Dios los ha desamparado, hay un efecto que se crea en el corazón que estaba sucediendo en el tiempo de Malaquías con el pueblo de Israel. Ellos pensaron que Dios los había abandonado. Si tú estás en esta mentalidad o estás en este sentir, no estás solo. No estás solo. Tal vez te sientes como que Dios te ha dejado y abandonado. Y entonces hoy te estás preguntando, ¿por qué molestarse? ¿Por qué molestarse con todo esto? ¿Por qué seguir? ¿Por qué seguir orando? ¿Por qué seguir creyendo? ¿Por qué seguir atendiendo y congregándome? ¿Por qué seguir con la esperanza? ¿Por qué seguir con fe? ¿Por qué seguir marchando? ¿Por qué seguir amando? ¿Por qué seguir? ¿Por qué molestarse? Y yo te digo una vez más, si cualquiera de ustedes se sienten así, o sus familiares o los que están viendo ahorita por YouTube o en cualquier video que lo estén viendo, les digo, no están solos. No están solos. Hay mucha gente que se siente así. Hay momentos que han llegado a mi vida donde yo me he sentido así. Pero Dios quiere confrontar algo más profundo que no se ve en la superficie. Es algo que va más adentro. Ahora, la crítica de Israel tenía dos lados. Y ya voy terminando. La crítica de Israel tenía dos lados. Dios no recompensa el buen vivir y Dios no castiga el mal vivir. Eso es lo que la gente de Israel está pensando. Dios no recompensa el buen vivir y Dios no castiga el mal vivir. Y entonces ellos se preguntaban, ¿por qué molestarse? Si yo me esfuerzo y Él no me recompensa. Pero aquel patán sigue durmiendo con todas las vecinas, no va a la iglesia y trabaja como burro y vive bien y Dios no lo castiga.
¿Por qué los mundanos viven bien y los cristianos vivimos como una miseria? Se escucha muy relevante eso, ¿verdad? Se escucha como que es una realidad. ¿Por qué la familia de aquellos está en paz y yo que estoy en Cristo estoy mal con mi familia? ¿Por qué ellos tienen más dinero y les sobra, hasta tiran la comida en la basura y yo de la basura estoy sacando la comida? Tenían esta crítica. Dios no recompensa el buen vivir y tampoco castiga el mal vivir. ¿Por qué molestarse? ¿No les suena esto un poco familiar? Muchos se sienten y piensan así y otros hasta empiezan a vivir así. Pero cuando Dios habla por medio de Malaquías, escuchen esto, Él les habla un poco fuerte, porque no les habla con palabras de calor ni de consuelo. Ellos estaban en una situación bien tremenda, que tal vez tú te encuentres en ellas, y se espera que Dios les dé unas palabras de amor y de consuelo. Pero en vez de que Dios les dé palabra de amor y consuelo, eso se siente totalmente contrario a lo que nosotros estamos escuchando, a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la iglesia norteamericana. En vez de que el Señor les dé consuelo y aliento, les da una palabra confrontativa. Y este libro de Malaquías es único porque es el único libro donde se ve un argumento entre el profeta y el pueblo. No se me duerman, ¿ok? Este libro es el único libro donde se ve una confrontación y un argumento entre el profeta, que es la voz de Dios, y el pueblo de Dios. Ellos estaban ofendidos con lo que Malaquías les predicaba, porque el mensaje que les traía era: si Israel está donde está, es porque Israel se alejó de Dios primero. Esa fue la predicación de Malaquías. Si ustedes están así como están, en una situación horrible, si ustedes están mal, si están hoy donde están, es porque ustedes se alejaron de Dios primero. Y este fue el mismo mensaje que el profeta Ageo les dio a Israel, que fue: dejaste de preocuparte por Dios, por eso es que Él dejó de preocuparse por ti. Todo empezó contigo. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta de los Romanos. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice lo mismo. Y ya casi voy terminando, de verdad. No voy a predicar 45 minutos más, de verdad. Romanos 1:21 dice esto: pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. ¿Se han topado ustedes con esos tipos que piensan que no pueden recibir ningún consejo, ninguna corrección, ninguna ayuda porque todo lo saben? Pablo les dice: en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos. Aquí están los actores y las actrices que nosotros idolatramos tanto. Mortales al fin y al cabo. O con la forma de pájaros, de animales, de 4 patas y de serpientes. Hay gente que idolatra a sus perros más que a Dios. Dice: o no puedo ir a la iglesia porque tengo que cuidar a Peatros. Tengo que llevar Peatros al veterinario hoy. No puedo ir a la iglesia, no puedo ir a adorar a nuestro Señor Creador porque mi perro de 4 patas está enfermo. Y eso es lo que dice aquí Pablo a la iglesia. Un ídolo no tiene que ser de piedra, ni de bronce, ni de madera. Un ídolo puede ser una persona que tengas a tu lado, o de frente, o alguien que esté detrás de ti. Hay mucha gente que idolatra a sus hijos. Otros idolatran a una casa. Otros idolatran un trabajo. 24. Por eso Dios, ¿qué dice ahí? Los ha dejado. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Versículo 25 dice: en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado. En vez de adorar al Dios que las creó
y que merece ser adorado por siempre. Amén. Ahora, versículo 26, leanlo conmigo, todos juntos, 1, 2, 3. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. ¿Quién dejó a quién primero? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios? ¿Y por quién dejamos a Dios? Ídolos que no valen la pena, son cosas creadas por Él. Nosotros a veces tenemos un problema de adorar a la creación y no al Creador. Para mí esto es justo, que Dios abandone a la gente cuando Él se cansa de repetirles. Me recuerda de un consejo, me recuerda de algo. Cuando yo empecé a razonar un poco más y a crecer, el temor que yo sentía más era que un día mis padres me dijeran: hijo, te amamos y siempre te amaremos, pero te vamos a dejar de corregir porque tu comportamiento nos está cancelando nuestra corrección. Eso es un temor que yo siempre sentí, que mis padres nunca me dieran consejo. Por eso yo siempre he dicho aquí: amen la verdad, aunque la verdad va en contra de ustedes. Todos ustedes tienen que ser así. A algunos nos cuesta más que a otros, ¿verdad? Más la verdad, porque a veces somos un poco orgullosos. Pero la verdad es que cuando alguien te ama y es una persona de autoridad sobre ti, te da un consejo o te da una corrección, o a veces no necesitas corrección, a veces la gente necesita una reprensión. No es porque te odian o te quieren quitar tu gozo, sino que es porque te aman. Para mí, en la mentalidad que yo crecí, es opuesta a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente dice: no me corrijas, gracias a Dios, te vas a callar por fin. Para mí fue un temor que se callaran. Y esto es exactamente lo que estaba pasando con Israel. Dios estaba diciendo: estoy cansado de esto. No honran mi nombre. Ya no tienen el temor de Dios. Sus corazones en verdad ya no me pertenecen y ya no me obedecen. Entonces, que se haga sus voluntades y no la mía. Dios se cansó de la falta de honra y amor por su nombre. Se habían alejado de Él mientras adoraban y honraban el nombre de Dios. Se alejaban mientras le cantaban. Me recuerda a la gente que está aquí sentada con el cuerpo físico aquí, pero su espíritu anda shopping por todos lados. Y yo soy experto, les voy a decir algo. Yo soy un profesional para ver eso. Cuando yo estoy predicando, yo sé quién está ido y sé quién está aquí. Y cuando estoy hablando así, como estoy hablando ahorita, es porque he visto que alguno de otro está ido ahorita. Y este es un servicio que le estoy haciendo. Lo estoy trayendo de regreso a la palabra del Señor. Es interesante. Es que pasa algo en los ojos del humano cuando está centrado y cuando está desenfocado. Es como cuando alguien le pregunta a uno: ¿cómo estás? Y tú le respondes: sí, gracias. Cuando yo estoy predicando y veo que un hermano o una hermana está así: sí, gracias, ¿verdad? Es igual, es el mismo efecto. Yo siento que están desconectados. Entonces siempre les tiro una indirecta para que se despierten un poco, porque esta palabra es lo que necesita el espíritu de ellos. Digan amén. Dios se cansó de la falta de honra y amor por su nombre. Se habían alejado mientras decían: te amamos. La adoración de Israel era adúltera y no era pura. Entonces Dios se quedó en silencio por 400 años. Conclusión, menos de 7 minutos. En menos de 7 minutos terminó. Hace un par de meses yo le pedí al Señor sinceramente: Señor, escudriña mi corazón. Y aquí es como llegamos a Malaquías. Y justo antes de empezar el ayuno de 21 días, el Señor me puso el libro de Malaquías en el corazón. Cuando lo leí, no vi cómo este libro me hablaba ni me concernía. Yo leí el libro de Malaquías y me sentía hasta ofendido, porque el Señor me puso este libro. Cuando lo leí, todo el libro apunta a una adoración falsa o corrupta o adúltera. Yo dije: ¿y por qué tú me estás diciendo que yo lea esto si yo te adoro con todo el corazón? Yo dirijo la iglesia que ora casi todos los días.
yo predico tu palabra, te amo, te canto, voy a ayunar por 21 días en un par de meses. ¿Por qué tú me estás diciendo que yo lea esto? Y no me hizo clic. Entonces yo me preguntaba, pero cada rato, Malaquías. Y lo volví a leer. Miraba comentarios, miraba predicaciones, estudiaba la historia de Malaquías, que es lo que le estoy dando hoy. Y no me hacía clic en el corazón. No entendía por qué el Señor me estaba diciendo Malaquías. Entré al ayuno de 21 días. Fue el peor ayuno que pude hacer. Nunca me pude conectar con Dios por casi la mayoría del tiempo. Solo 3 veces sentí que el Señor me habló durante esos 21 días. Solo 3 veces. Los otros días no sentía la presencia del Señor. No tenía ganas de orar. Sentía ganas de comerme una hamburguesa casi todos los días. No pude probar café por semanas y hasta me temblaba el cuerpo. Tenía un tic nervioso en el ojo porque no tomaba café. Necesitaba la cafeína, pero como estaba haciendo el ayuno de Daniel, que fue el ayuno es el ayuno que siempre evito todos los años. Pero este año el Señor me pidió que hiciera el ayuno de Daniel. Y fue un ayuno tan difícil para mí hacer. Pero el Señor me lo pidió. Bueno, solo me habló 3 veces durante las 3 semanas. Les voy a hablar de la segunda vez que me habló. Fui a un restaurante donde no pude comer nada, solo tomar agua y comer papa. No papas fritas, hervidas. Pagué $14 por esas papas. Me arrepentí porque... Never mind. Y terminé tarde, llegué a la casa como a las 11, 12 de la noche. Pero cuando iba a la casa dije yo, hoy me siento en el sofá a recibir de Dios y no me voy a levantar del sofá hasta que el Señor me hable. Pasó media hora y nada. 1 hora, nada. Pasó 2 horas, nada. Pasó 2 horas y media, nada. Pasaron 3 horas, no sentía nada. Puse todas las alabanzas que me tocaban en el corazón y nada. Pasaron 4 horas y media y nada. 5 horas después, el Señor me entró en convicción. 5 horas después, el Señor depositó una convicción en mi corazón y se la voy a leer la convicción. Esto fue la impresión que el Señor me dio. Estoy molesto porque la iglesia global me está usando a mí para construir para su propia gloria, bajo el nombre de honor y adoración a mi nombre. Cuando el Señor me dio esa convicción, empecé a llorar y me arrepentí. Y después entendí. Malaquías. Malaquías. Malaquías trata con el corazón. Trata con el corazón del adorador. No trata con el corazón del que está muerto espiritualmente. Trata con el corazón del que está vivo espiritualmente, pero no está trayéndole honra y honor ni adoración al Señor. Entonces, mi conclusión, la pregunta es, ¿cómo te sientes ahorita? Si te sientes como me sentí yo, o como se sintió Israel, ofendido. Porque tú me estás diciendo que yo estoy mal como adorador. Si yo te he estado dando todo, ¿no has visto todo el sufrimiento que ha estado sucediendo? Todavía estoy en la iglesia aquí sentado escuchando a ese pastor Marlon que tanto grita. Si tú te sientes ofendido por lo que el Señor te está trayendo ahorita a luz, no estás solo. No estás solo. Pero tienes que entender que hay veces que nosotros sentimos que vamos en el buen camino. Pero por eso Dios nos dice en Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Versículo 17 está la clave. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, díganlo conmigo, teme al Señor y aléjate del mal. Está el temor del Señor, que es nuestra serie. A veces nosotros nos sentimos impresionados por nuestro servicio a Dios, nuestra honra, nuestra adoración, como yo. Según yo estaba bien, pero el Señor vio más allá de lo que yo estaba viendo. Y me dijo, no, estás mal. No es hasta que el Espíritu Santo nos revela lo que Él ve en nosotros, que nosotros realizamos que tal vez no somos lo que pensamos que somos.
y que tal vez nos faltan ciertas cosas en nuestra devoción y adoración hacia Él. Escuchen esto. También podremos tener la definición incorrecta de lo que es el honor, la adoración y el temor al Señor. Entonces le damos lo mejor de nuestra definición al Señor, pero al fin es una adoración incompleta. Por eso tenemos que escuchar Malaquías con un corazón humilde. Digan humilde. Abiertos a la idea que quizás necesitamos cambiar y mejorar nuestra postura ante nuestro Rey y Salvador. Entonces, si hoy tú escuchaste este mensaje y te da por lo menos curiosidad de escuchar, quiero que regreses la próxima semana para capítulo 2, donde abrimos Malaquías. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.